Bueno, vamos a hacer un pequeño kata en esta sesión. Un kata es una pequeña demostración en vivo de algo, ¿no? ¿Y en qué va a consistir? Vamos a plantear un mini proyecto, una mini clase de gestión de usuarios basada en Test Drive Development. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a tener que diseñar primero una serie de pruebas. Esta serie de pruebas van a tener que verificar que mi funcionalidad es correcta. Disculpad. ¿Y cuál va a ser mi funcionalidad? ¿O qué es lo que tengo que conseguir? Tengo que conseguir implementar algunos métodos en una clase de forma que cree como usuarios en un array list. Voy a empezar por lo más básico de todo. Y es que me voy a crear mi clase principal. Voy a creármela dentro de un paquete, ¿vale? Voy a crearme el paquete usuarios y dentro de una clase de igual nombre. Aquí es donde va a estar toda mi lógica. De igual forma, me tengo que crear una clase de test. Como ya sabemos, la clase de test hay que crearla siguiendo la misma ruta. Así que voy a crear aquí un paquete usuarios y voy a crearme también una clase que se llame usuarios test. Java class usuarios test. Y ahora tengo que definirme las pruebas, ¿no? ¿Cómo voy a implementarlo? ¿Cómo voy a hacer esto? Bien, voy a tener que pensarlo bien. Vamos a empezar a pensar cómo sería el test para crear usuario. Lo primero de todo es definir una función de test. Ahí. Y vamos a darle un nombre acorde. Vamos a darle el nombre prueba crear usuario. Y ahora es cuando tengo que definir cómo lo voy a hacer. Mis usuarios, ¿qué van a ser? Un array list, ¿vale? Pero ese array list, ¿de qué va a ser? ¿De strings o de objetos? Bueno, como un usuario puede tener múltiples propiedades, voy a crear objetos, un array list de objetos. Ese array list de objetos va a ser del objeto tipo usuario, en singular. Por lo tanto, me voy a crear otra clase nueva que se llame usuario, con una serie de propiedades. Mis usuarios van a tener una única propiedad. Van a ser nombre, únicamente, string nombre. Bien, y ahora yo tengo que crear mi usuario a través de mi clase de usuarios. Así que me tengo que instanciar a la clase usuarios. Usuarios es igual a new usuarios. Y ahora usuarios.crear. Y como tengo que crear algo, tengo que crear un usuario. Pero este usuario todavía no está definido en ninguna parte. Así que usuario igual new usuario también. Usuario.nombre, pruebas. ¿Vale? Si os dais cuenta, estoy dentro del test, estoy programando en el test y no he empezado a programar la clase. De hecho, esta función ni siquiera existe. Por lo que voy a ejecutar el test. Bien, pues empezamos. Resulta que es que no me dice que el método no está definido. Como el método no está definido, me voy a mi clase usuarios y voy a definir un método que se llama exactamente como yo lo he llamado en el test. Void crear y recibe como parámetros, fijaros que estoy mirándolo aquí abajo, usuario.usuario, o sea, recibe un parámetro del tipo usuario. Vale, ya está. Y bueno, esto está un poco mal, porque yo tengo que informar de alguna forma a mi test de que esto funciona o no funciona. Y si tengo que informar a mi test es porque cuando yo creo un usuario en la vida real, en el mundo real, en mi programa real, tengo que verificar que eso se cree o no se cree. Por ejemplo, vamos a devolver una función del tipo usuario. Vamos a devolver al usuario si se crea y si no se crea, vamos a devolver null. Por lo que defino el prototipo de mi función. ¿Mi test está bien hecho? Bueno, mi test invoca la función y ya está. Pero mi test resulta que esto no está comprobando nada. En mi test, ¿qué es lo que tengo que hacer yo? Mi test tendría que ser
assert equals null usuario. ¿Eso estaría bien hecho? No, no estaría bien hecho. ¿Cómo sería lo correcto? Bueno, lo que yo esperaría es que cuando yo invoco a mi función de crear un usuario, me devuelva el nombre de usuario en sí mismo. Voy a crearme otra variable usuario. Usuario creado es igual a usuario.crear usuario. Ahí, perdonad. Fijaros, la función crear me tiene que devolver un objeto del tipo usuario. Si no lo ha podido crear, me devolverá un objeto de tipo null. Así que yo aquí puedo jugar con lo que yo puedo esperar que me devuelva mi función. Acordaos que mi función está ahí, es que ni la he tocado. Assert equals, pues usuario creado punto nombre, pruebas. Bien, vamos a ver. Si yo ejecuto esto, falla. No puedo leer el nombre campo porque usuario creado es null. ¿Por qué usuario creado es null? Porque si yo me voy a mi implementación de código, usuarios, me estoy devolviendo null. Vale, así que para pasar el test, ¿qué tengo que hacer? Devolver un usuario. ¿Pero qué usuario tengo que devolver? El que estoy recibiendo. ¿En qué caso lo tengo que devolver? Si lo he podido añadir a una array list, pero como no he definido la array list, sigo sin poder pasar el caso y tengo que hacerlo bien. Vamos a empezar a hacer la parte de la conversión a verde. Return usuario. Vale, así que yo ahora puedo ejecutar el test. Y el test lo voy a... Disculpad, el test lo estoy pasando. Vale, estoy cumpliendo el test. Segunda parte. La primera era fallar el test, definir y fallar el test. La segunda parte es cumplir el test. La tercera parte es el refactor. O hacer las cosas bien. Yo estoy cumpliendo el test, sí, pero no lo estoy cumpliendo lo suficientemente bien. ¿Por qué? Porque estoy recibiendo el objeto usuario y directamente devolviéndolo. Ahora es cuando yo tengo que implementar lógica sin romper el test. Como yo sé que el usuario va a estar en una array list de usuarios, yo me lo voy a crear aquí arriba. Array list usuario de nombre usuarios igual new array list. Guardo. Import Java útil array list. Lo importo ahí. ¿Vale? Y ahora digo aquí usuarios.add usuarios. Perdón, usuario, que es el parámetro. Vale, si os dais cuenta, he añadido la funcionalidad mínima para que el test se pase con éxito primero y luego he añadido la funcionalidad mínima para que esto se pase de verdad. Estoy cumpliendo los principios del Test Driven Development. Primero escribo el test, después escribo la lógica para pasar el test y después lo hago en condiciones. ¿Cuál es la premisa ahora? La premisa es que si yo paso el test, le vuelvo a ejecutar el test, esto no falle. Si falla, pues tengo que volver hacia atrás. Vale. Eso está bien. Voy a hacerme otra prueba. Test, void, prueba, obtener usuario. Otro test. Vale, y yo voy a crearme un método que se llame usuarios.buscar, que me tenga que dar un string con el nombre del usuario que busco y si no lo encuentra me tiene que dar unas comillas. Es decir, una cadena vacía. Yo pienso en todo eso y digo, vale, vamos a ver, entonces tengo que buscar un usuario y ese usuario me va a devolver un string. Así que para poder buscar un usuario que me devuelva un string, primero tengo que instanciar a la clase usuario. Pues nada, lo mismo, usuarios igual new usuarios. Ahora tengo que buscar al usuario. A ver, usuario
usuario igual new usuario. Acordaros que vamos a buscar en una array list de tipo usuario, así que tengo que crearme uno nuevo, usuario.nombre igual a pruebas. Y después he dicho que me va a dar como resultado un string si encuentra el usuario o una cadena vacía si no lo encuentra. Así que string resultado es igual a pruebas, perdonad, a usuarios.buscar y yo le paso como parámetro el objeto usuario, que se ha ido ahí. Bien, bueno, aquí ya tengo varias cosas que hacer. Primero voy a pasar este test y después voy a refactorizar un poquito los tests, porque si os dais cuenta, tengo esto y esto que son exactamente lo mismito. Y por cierto, me falta crear el usuario, que no lo he creado, ¿eh? Y una cosa, a ver, usuario creado es igual. Yo tengo que verificar si ahora aquí, a ver, if usuario o directamente ponerle aquí un assert de quals. Yo tengo que volver a hacer esto aquí, de decirle assert de quals usuario creado nombre actual pruebas. No. Los tests prueban una cosa concreto. No estoy probando si puedo crear ese usuario, estoy probando si puedo buscar ese usuario. Así que yo invoco a la función usuarios.crear y me importa 3 carajos lo que haya pasado. Lo ignoro. Lo que quiero probar es que pueda buscar un usuario. Esto ya está probado en otro método, justo encima, por cierto. Así que eso lo ignoro. Y nada, tengo que decir aquí un assert equals pruebas, coma, resultado. Y lo ejecuto. ¿Y qué pasa? Bueno, pues lo primero que pasa es que me está chillando. Método buscar no existe. Así que, más gente, vete a implementarlo. Usuarios. Me voy aquí. Public, string, buscar, usuario, usuario. El método ya existe. Y como es un string, devuelvo la cadena vacía. Ejecuto otra vez mi test. Run. Y fallo otra vez el test. ¿Por qué falló el test? Porque estoy esperando recibir pruebas y actualmente no estoy recibiendo nada de nada. Así que nada, me voy aquí arriba y tengo que buscar este usuario. Así que for usuario actual en la lista de usuarios, si el usuario actual punto nombre punto equals ignore case es igual al usuario punto nombre que yo le paso como parámetro, en ese caso devolveremos usuario actual punto nombre. Así. Esto, para refrescar un poquito los conceptos, está atravesando un array list de tipo usuarios. Por cada elemento del array list está accediendo a su propiedad nombre. Si esa propiedad nombre del usuario actual dentro del array list es igual a la propiedad nombre del usuario que recibe como parámetro, entonces devolverá el usuario actual punto nombre. Si llega al final del for y no imprime nada, es que no lo he encontrado. Y en ese caso, devolverá comillas, comillas. Pues nada, me voy a ir a mi test. Y una vez ejecutado mi test, run pruebas usuario. Bien, como podemos ver, pues tras ejecutar esta prueba, todo correcto. Hemos pasado la prueba. De hecho, si yo pongo aquí pruebas 2 para falsearlo. Vamos allá. ¡Buah! Aquí estamos fallando. Perfecto. Pues nada, bien. ¿Qué más podemos hacer? Bueno, pues vamos ahora a borrar un usuario, ¿no? ¿Cómo podemos hacer la prueba de borrar un usuario? Pues nada, lo mismo. Test. Void prueba borrar usuario. Escribo el test. Para borrar un usuario, valga la redundancia, tengo que crear el usuario primero.
Pues nada, copy paste. Esto es lo peor del testing, ¿no? Cuando no podemos refactorizarlo, que ahora después lo haremos. Después de crear usuario, voy a ver. Vamos a hacerlo de esta forma. Si el usuario se puede borrar o se borra con éxito, vamos a devolver true. Y si no se puede borrar o no se ha borrado, vamos a devolver false. Así que podemos hacerlo boolean resultado igual usuarios.borrar y le pasamos el objeto del tipo usuario. O bien, equivalente, me daría igual, sería un assert equals true usuarios.borrar usuario. Así, sería exactamente lo mismo. ¿De qué forma lo vamos a hacer? Pues lo vamos a hacer de esta otra. ¿Por qué? Porque quiero que lo veamos con más claridad. Así que lo vamos a dejar aquí. Me he escrito el test. Voy a ejecutar el test que evidentemente va a fallar. No puedo encontrar el símbolo. Vale, pues eso quiere decir, más gente, venga, a programar. Así que me lo creo aquí. Public boolean borrar usuario, return false. Si os dais cuenta, cuando escribo el prototipo de la función, siempre devuelvo la condición de fallo. ¿Por qué? Esto es una práctica de programación. Habitualmente, lo último que pasa en una función es que devolvemos un fallo. ¿Por qué? Porque si ha ido todo bien previamente, devolveremos un acierto. En situaciones anteriores, si todo lo demás falla, pues fallo. Se puede invertir también, ¿vale? Hay casos en los que hay que invertirlo, pero bueno. Eso es irnos por otro sitio. Ya tengo escrito el prototipo de mi función. Vamos a darle caña. Borrar. Y ¡pum! Pues resulta que prueba a borrar usuario me da false, me da un error porque espera true y es false. Pero vamos a complicar un poquito. Vamos a pasar primero esto, ¿vale? Vamos a ver qué podemos hacer. Yo tengo un array list, así que nada. Usuarios.remove usuario. Esto funcionaría bien. Vamos a ver qué pasa aquí. La función usuarios.remove, si os dais cuenta, devuelve un boolean también. Qué curioso, ¿verdad? Y remueve la primera ocurrencia del elemento especificado de esta lista. Si existe, si no lo contiene o está, no se cambia. Así que, ¿qué es lo que puedo hacer yo aquí? Mirad, puedo hacer esto directamente. Return remove.usuario. Porque yo sé que la función remove me va a devolver cierto si lo elimina o falso si no lo elimina. Vamos a ver. Me vuelvo a mis tests, que están aquí, voy a ejecutarlo y magia. Y fijaros, porque si volviera a hacer lo mismo ahora, si intento borrar 2 veces al usuario, intento eliminar 2 veces al usuario, ahora me falla, porque la primera vez se elimina y la segunda vez no, porque no existe. Sería redundante hacer esto, pero bueno, si la primera vez da true es que se ha borrado y si la segunda vez da false es que no existía, lo cual quiere decir que el test estaría bien. Primero lo intento borrar, espero un true y luego lo intento borrar otra vez y como sé que ya no existe me tiene que dar un false. A ver, vamos a ver. Bien, perfecto. Pero vamos, esto sería redundante. Lo que pasa es que, como siempre decimos, la tercera parte del TDD es el refactor. Y bien, yo estoy pasando el test y esta parte dice que yo no tengo que cambiar la funcionalidad principal y sobre todo no romper los tests. Tengo que seguir pasando esos tests. Pero es que esto podría mejorarlo un poquito, ¿no? ¿Cómo lo podría mejorar? Bueno, yo aquí puedo modificar if buscar usuario igual, comillas, comillas, return false, etcétera. ¿Por qué hago esto? Bueno, pues nada, simplemente le estoy metiendo un poco de lógica. Le estoy diciendo que, bueno, si no puede buscar al usuario, acordaros que estamos devolviendo aquí unas comillas, si el usuario no existe, devuelva falso. Vamos a ver, sigo pasando mis tests. A ver.
Bien, lo sigo pasando. Esto quiere decir que no he alterado el comportamiento esperado. Luego digo, bueno, es que esto es una tontería, ¿no? Si aquí tengo un objeto y no lo encuentro, en lugar de devolver un objeto, pues lo que debería devolver es o bien el objeto o bien un nulo. Pues nada, aquí devuelvo null. A ver, ¿pasa? ¿Puedo devolver una cadena nula? Vamos a ver. Voy a ejecutar otra vez mis pruebas. A ver qué pasa ahora. He ejecutado la que no era, perdón. Voy a ejecutar esta, que es la de obtener. O tenerla llamado, fijaros. Bueno, pues la prueba todavía funciona. Esto quiere decir que no lo he roto. Y esto lo puedo refactorizar, ¿verdad? Porque, a ver, este usuario es .add, la ayuda me dice public boolean. O sea que si funciona me va a dar true y si no funciona me va a dar false. Pues nada, esto también. Ala, más limpio. Return. Oh, pero es que estaba devolviendo un objeto de usuario, perdonad, eso no se podía tocar. Vale, pues he hecho mi cata, lo he hecho con éxito. ¿Y he terminado? Teóricamente sí, ¿no? Mi código funciona, he pasado mis pruebas, la funcionalidad estaría implementada. Pero yo si veo mis test, pues hombre, yo aquí veo algunas cosillas que no... un poco repetitivas, ¿no? Un poquillo que me sobran. Por ejemplo, la instanciación esta, usuario, usuarios igual ni usuarios, usuario, usuario igual ni usuario, la veo aquí, la veo aquí, la veo aquí, todo muy repetitivo. Así que lo que voy a hacer es sacarla de ahí, sacarla de aquí, sacarla de aquí y la voy a mover a la clase directamente. ¿Y qué es lo que no puedo hacer yo aquí? Bueno, usuario.nombre, no puedo, aquí yo no puedo hacer nada, no puedo inicializarlo. ¿Por qué digo que no inicializarlo? Bueno, pues si os dais cuenta, en casi todas las partes, usuario.nombre igual a pruebas. Usuario.nombre igual a pruebas. Usuario.nombre igual a pruebas. Pues esto también es un poquito tedioso, ¿no? Pues nada, fuera, me lo cargo. Esto tampoco. Y esto tampoco. ¿Dónde podría yo hacer todo eso? Pues mirad, me creo un before all static void inicializa no podía hacerlo con un static. No puedo hacer aquí. Before each, perdonad. Antes de cada una, bueno, pues como para casi todas, el usuario.nombre es usuario.nombre, he puesto el before all, que lo inicialice, ¿no? A pruebas. En el caso de que yo no quisiera que fuera pruebas, pues en cualquier otro momento podría cambiarlo en ese método de test. Además, hay una cosa que no me gusta a mí, es que estoy viendo aquí pruebas, comillas, prueba, comillas, comillas, prueba, comillas. Bueno, si lo cambio aquí, entonces tengo que cambiarlo aquí y aquí. ¿Qué puedo hacer al respecto? Bueno, puedo hacer una private final string nombre por defecto pruebas. Y lo inicializo así. Ahora lo pongo esto aquí y esto, a ver dónde más, aquí. Bueno, pues bien. Y esto sigue funcionando, todo esto sigue funcionando. Sí, por supuesto. Lo único que hemos hecho ha sido crearnos una especie de constante aquí arriba que se llame de forma genérica. Hemos movido la instanciación de las clases usuarios y usuario arriba del todo porque las vamos a utilizar en todas ellas y sería tontería estar inicializándola una y otra vez. Y asignado el nombre por defecto justo antes de cada test en el before each. Si yo ejecuto los test de clase, le voy a dar, vamos a ver. Y aquí tenemos en mi parte izquierda cómo funciona perfectamente. Aquí prueba crear usuario, prueba borrar usuario, prueba obtener usuario, todo perfecto. Lo cual está muy bien. Hemos pasado todas las test, nos hemos implementado de cero
esta librería. Primero haciendo los tests y luego implementando la lógica, que es lo que hizo el Test Driven Development. Después de eso, hemos refactorizado parte del código, incluso hemos refactorizado los tests y seguimos pasándolo. Quiere decir que no hemos roto nada. Y si no hemos roto nada, es buena idea. ¿Y qué es lo que vamos a hacer ahora? Pues vamos a ejecutar los tests, pero con coverage. Vamos a ver qué porcentaje de nuestro código se ha ejecutado. ¿Y cómo se hace eso? Pues vamos a darle aquí a Run Usuarios Test with Coverage. Y nos aparece el inspector de coverage, de coveraje, vamos, como lo queráis decir. Este inspector de coverage, si os dais cuenta, me dice que tiene un paquete de usuarios, que se ha verificado el 100% de las clases, el 100% de los métodos y, el 76%, el 76% de las líneas. Y eso quiere decir que hay algo que no se ha verificado. ¿Qué puede ser eso? Vamos a ver. Bueno, pues si entro en el paquete usuarios, veo que el elemento usuario, que al fin y al cabo era un Data Access Object, es lo que tiene la propiedad, la clase el 100%, el método 100%, línea 100%. Pero la clase usuarios, que es donde está mi lógica, aunque la clase que hay ahí definida sí se ha ejecutado y los métodos se han ejecutado, no todas las líneas, solamente un 75% se han ejecutado. ¿Y cuál pueden ser? Pues hago doble clic y en la parte izquierda de la pantalla podéis ver que lo que está en verde aquí y lo que está en rojo. Lo que está en rojo es lo que no se ha ejecutado. Y claro, mi código ha funcionado muy bien porque he implementado lo esperado. Yo he implementado lo que se llama el hot path, el path caliente, lo que espero que ocurra. Pero también tendría que testear lo que espero que no ocurra. Y es lo que vamos a hacer justamente ahora. Vamos a empezar por la función buscar. La función buscar dice que si le pasamos un objeto del tipo usuario y lo encuentra, me devolverá ese usuario. Y en caso contrario, no. Pero mi test, que me voy a él, hace una única búsqueda y está buscando un usuario que crea previamente, es decir, que siempre lo va a encontrar y siempre va a acertar, ¿no? Porque al fin y al cabo le estamos diciendo prueba crear un usuario, pero aunque estamos evaluando la prueba de obtener usuario invocando la función buscar, en la función buscar no estamos evaluando todo su código. Así que voy a crearme otro, perdón, otro test que se llama prueba obtener usuario no existente. No voy a crear ningún usuario. Y aquí directamente le vamos a decir que null, usuarios buscar. Bueno, tengo que crear null, ahí va. Voy a crear un usuario, perdonad, usuario.nombre igual Pepe, porque sé que el usuario ese no va a existir. De hecho, no hace falta ni que se lo instancie porque ya tengo la clase usuario instanciada aquí arriba, que no me acordaba, que ya lo había hecho bien, que ya estaba ahí arriba. Y le voy a decir que busque un usuario así, null. Nada. A ver, le voy a decir que busque a un usuario. ¿Qué usuario va a buscar? El que yo he instanciado en las pruebas aquí arriba, que se va a llamar pruebas por defecto. Si el usuario no existe, no lo va a encontrar y me va a devolver null. Y al devolverme null, va a ejecutarse la parte del código que me faltaba por evaluar, que es esta de aquí. Porque cuando encuentro un usuario, ya lo hemos probado, con éxito, ha ejecutado estas partes del código, aquí lo tenéis en verde, pero no hemos evaluado qué pasa cuando no lo encuentra. Es decir, no hemos pasado por todo el código. Tenemos un 75% de coverage, no tenemos el 100% del coverage. Aquí hay que trabajo pendiente. Así que nada, directamente le voy a decir a prueba obtener usuarios no existentes. ¿Y en qué se diferencia esta prueba de la anterior? En la anterior hemos creado el usuario y luego lo hemos buscado esperando que nos diera un resultado positivo. En este caso, buscamos un usuario que no hemos creado previamente. Fijaros cómo no lo estamos creando, simplemente buscando, esperando que la función buscar nos devuelva null, cosa que deberá ser cierta si el usuario no existe. Voy a ejecutar la prueba, ¿vale? Vamos a darle caña. Solamente estoy ejecutando este test. Perfecto. Bien, ahora voy a ejecutarlo con el coverage también, aquí arriba. Venga. A añadirlo. Bien. Y si me doy cuenta ahora, fijaros que ahora me pone que ya un 83% de líneas que
por las que mi código está pasando, por las que mis pruebas están pasando. Fijaros que no he hecho ni siquiera un main, ¿eh? Estoy únicamente haciendo test para ver que mis funciones hacen lo que deben y que encima se ejecutan todos los códigos. Bien, todas las líneas de código. Un 83%, ¿qué es lo que me queda por evaluar? Bueno, a ver, una llave vacía no la podemos evaluar, obviamente. Pero sí podemos evaluar aquí un return false, es decir, que si intento borrar un usuario que no existe, podríamos ejecutar este false. Por cierto, vamos allá. Vamos a ver qué pasa. Prueba borrar usuario. Voy a hacer un copy-paste. Prueba borrar usuario no existente. ¿Qué hago? No creo el usuario, lo intento borrar y le digo que espero un false. Evidentemente, si no lo puede borrar, me va a dar un false. Lo doy, de hecho lo voy a ejecutar hasta con el coverage directamente. El test, vamos a ver qué pasa. Está en ello. Vale. Ha finalizado, la función se ha ejecutado con éxito. Y ya solamente me dice que me quedan dos líneas por ejecutar. 10 de 12 líneas se han ejecutado. Esto no lo ha cogido. Voy a ejecutarlo de nuevo, perdonad. Ahora. Usuarios, usuario. Fijaros aquí qué curioso, ¿no? No se está ejecutando esto. ¿Por qué puede ser? Bueno, pues aquí es que resulta que hay un bug. Porque yo sé, porque yo lo he implementado, ¿no? Yo sé que buscar usuario me tiene que devolver algo y si no lo encuentro me tiene que devolver, tengo que devolver false en la función borrar. ¿Y cómo puede ser que, que esto se esté pasando, no? Bueno, porque estoy haciendo aquí return usuarios.remove. Qué curioso, pero no se está ejecutando este código. Si nos damos cuenta, la función buscar ya no devuelve una cadena vacía, devuelve un null. Así que aquí tengo una problemilla y es que yo no he puesto ahí null. Vamos a darle otra vez. Vale. Y vuelvo a darle a usuarios. Fijaros que ya me está poniendo que he ejecutado 11 de 12 líneas. Ahora sí, ¿veis? He corregido un fallo tan sutil que había ahí. ¿Y cuál es la única línea que no he ejecutado? La que se produce cuando llego al final del for, de este for. Bueno, en este caso no puedo hacer gran cosa al respecto, básicamente porque no puedo ejecutar, esto no es una condición muy sencilla. ¿O sí puedo hacer algo al respecto? ¿Podría hacer algo al respecto? Sí, ¿no? Vamos a ver, ¿no? ¿Podría yo simplificar eso? A ver, usuarios.stream.filter. ¿Os suena? Programación funcional. Podríamos filtrarlo, ¿verdad? Al fin y al cabo, podríamos sacar de aquí todo lo que no coincidiese utilizando programación funcional. Punto. Count. Podríamos hacerlo así y convertir esto en un string, pero no lo quiero complicar, ¿vale? Simplemente les digo que hay formas de hacerlo, aunque no sean tan evidentes. Bien, después de refactorizar un montón, yo me estoy dando cuenta de que aquí tengo código que me sobra. De hecho, yo sé que remove me da true en caso de que el usuario exista y false en caso de que ese objeto no exista. Por tanto, ¿puedo refactorizarlo? Venga, vamos a quitar esto, sí, total. Eso realmente era redundante. ¿Y sigo pasando todos los tests? Pues vamos a ver. Run usuarios test with coverage, ¿vale? Lo vamos a ejecutar todos con coverage. A ver qué pasa. Add to active switch.
Y aquí lo tenemos. Todos mis test se han pasado, lo tenéis aquí abajo a la izquierda. Y mi de coveraje es bastante bueno. Si os dais cuenta, un 83%. 10 de 12 líneas otra vez, pero vamos a ver, ¿dónde está la línea que no se está ejecutando? ¿Cómo puede ser esto, verdad? Nada, se está ejecutando todas. Vale, es que no he actualizado esto por alguna razón. Voy a darle aquí. Ahí. 9 de 10 líneas, la única línea que no se ha ejecutado es la 18. E incluso se podría ejecutar de alguna forma. Si queréis ver que se puede ejecutar, puedo hacerlo de esta forma. Voy a ser muy claro en esto, no hagáis nunca esto. No sé si sabéis por qué se utilizan llaves o en qué casos hay que utilizar llaves o en qué caso no. Voy a ejecutarlo para que veáis que cumplo con el 100% del coverage, pero que en este caso estoy añadiendo opacidad. ¿Vale? Lo estoy ejecutando. Ya ha terminado esto ya. Coveraje. A ver, que esto se ha quejado, no sé por qué se ha quejado. Venga. Ahora se lo está haciendo. Bien, mirad, tengo el 100% del código cubierto, lo cual es estupendo, pero a costa de quitar de añadir complejidad o de quitar legibilidad, como vosotros queráis. A modo de incisión, todo lo que va dentro de una sentencia de control como un for o un while o un if o un do while debe ir encerrado entre llaves si y solo si tiene más de una sentencia. Dentro del for solamente hay una cosa, un if, y dentro del if solamente hay una cosa, un return. Por tanto, no tiene por qué ir entre llaves. Pero esto, a mi parecer, le quita legibilidad al código y es muy fácil equivocarse. ¿Por qué digo que es muy fácil equivocarse? Porque al hacer esto, ¿cuándo se va a ejecutar este return true? ¿Dentro del for o fuera del for? Se va a ejecutar fuera del for, porque implícitamente aquí habría estas llaves, ¿vale? Entonces, por eso no quiero pasar el coveraje con lo que he hecho. Simplemente lo quiero poner aquí por legibilidad, lo voy a dejar puesto por legibilidad, pero a ver, que sepáis que se ha pasado, que lo hemos hecho bien, que hemos hecho TDD, que nos hemos creado un montón de test primero. Y al generarnos todos los test, luego hemos podido implementar las funciones, que al implementar las funciones hemos podido hacer las funciones muy pequeñitas, incluso hemos podido refactorizar algo. Hemos refactorizado los test para no tener que repetirnos mucho. Aquí arriba tenemos las inicializaciones, son las instanciaciones. Esto es muy sencillo de hacer. Simplemente los test se resumen en lo que espero y cómo lo espero. Y a partir de ahí, bueno, pues probar. Y nada, con esto habremos terminado este pequeño cata y espero que os haya gustado el testing así, el test de development. A mí es una de las formas de desarrollo que más me gustan, es mi favorita, no cabe duda, porque os hace pensar primero en el diseño y luego en la implementación, lo cual está recomendado por prácticamente pues, cualquier programador profesional os lo va a decir.